Hoy, nuestros océanos están gobernados por una raza de gigantes. Megabarcos de hasta medio kilómetro de largo. Es increíblemente gigantesco. Pero cuando los leviatanes mueren, ¿qué destruyó a este enorme gigante? se llevan sus secretos a lo profundo. Perdidos dentro de los naufragios más impresionantes del planeta. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos, dejar que el agua se drene para revelar los secretos del fondo marino. Ahora podemos. Utilizando datos precisos y una tecnología asombrosa para llevar la luz una vez más a un mundo perdido. Esta vez, ¿por qué el Britannic, el barco hermano del Titanic, se sumergió en el fondo de los mares? ¿Cómo un simple error envió a un superpetrolero a su muerte? El peor derrame de petróleo en la historia. ¿Y puede una voz fantasmal ayudar a resolver el misterio mortal de un megabarco? Tengo una emergencia marina. Secreto en los océanos. Pocos de nosotros lo vemos, pero todos dependemos de ello. Una vasta red global de megabarcos. El transporte marítimo es el alma de la economía mundial actual. El 90% del comercio mundial se realiza en el agua. En los últimos 40 años, la capacidad de carga se ha triplicado a casi 2.000 millones de toneladas. Los constructores de barcos están enfrascados en una carrera. Los barcos más grandes significan costos de transporte más baratos y precios más bajos para los consumidores. En la construcción de barcos siempre ha habido el deseo de hacerlos más grandes. Y los barcos de hoy son gigantes. Hace un siglo, los gigantes del océano no transportaban carga. Transportaban pasajeros. En la edad de oro del transatlántico. Y el más grande de todos, el Titanic. Cuando se hunde trágicamente en 1912, se hacen mejoras en su barco gemelo, el Britannic, lanzado solo 2 años después. Tiene la misma longitud que el Titanic, pero es 46 centímetros más ancho. Sin embargo, antes de que el Britannic pueda transportar siquiera a un solo pasajero, comienza la Primera Guerra Mundial. Y el barco se convierte en un gran hospital flotante. Con 269 metros de largo, un peso de 53.000 toneladas y con suficientes camas para 3.300 pacientes. Después de 5 viajes exitosos, se dirige a los campos de batalla del Mediterráneo Oriental. Navegando hacia la base naval británica en Mudros. Viajando en el canal de Kia. Es un día despejado, sin enemigos a la vista. Pero poco después de las 8 de la mañana, el barco se hunde en menos de 1 hora. Mueren 30 personas, pero más de 1.000 son rescatadas. Las historias contradictorias de los sobrevivientes dan inicio a un siglo de controversia. Al perderse el Britannic, las preguntas clave fueron: ¿había sido torpedeado? ¿O lo habían hundido las minas?
Una mina es un trágico accidente de guerra. Un torpedo dirigido a un buque hospital claramente marcado. Es un crimen de guerra. Siempre fue un misterio lo que le pasó al Britannic. El historiador Simon Mills cree que hay pruebas contundentes en las aguas frente a la isla de Kea, en Grecia, a 120 metros de profundidad. Se intentaba descubrir cuál había sido el arma. ¿Qué evidencia física en el fondo marino fue lo que hundió al Britannic? Es una inmersión profunda y muy difícil, pero me entusiasma meterme en el agua. ¡Listo! Debajo de la superficie, un mundo perdido y un naufragio de proporciones sorprendentes. Cuando miras hacia arriba tienes este hermoso azul profundo que muestra en silueta todo el naufragio. Realmente te quita el aliento. Los buzos solo ven una pequeña fracción de este gigante perdido. Es gigantesco. Es el barco más grande en el fondo marino y cuando estás buceando no puedes verlo todo. Pero ahora podemos drenar el Mediterráneo y ver al Britannic en su totalidad. Primero, el puente. Luego la proa, yaciendo de lado. Y a casi 300 metros de distancia, 3 hélices enormes, cada una tan grande como una casa, y todas todavía en su posición. El barco más grande de su época, más grande que cualquier catedral. Solo en una escala diferente. Es increíblemente gigantesco. Gigantesco y perfectamente conservado. Puedes compararlo con el Titanic, partido a la mitad, retorcido, destrozado y en condiciones terribles. Mientras que en el Britannic todo está casi como estaba el día que se hundió. Excepcional, absolutamente excepcional. Entonces, ¿qué lo hundió realmente? Buscando pistas, Simon recurre a los informes de los periódicos. Ocupó los titulares durante semanas después. Al parecer, los alemanes habían torpedeado a un inocente buque hospital británico. 2 relatos de testigos oculares hablan de un ataque deliberado, con huellas de torpedos vistos en el agua momentos antes de la explosión. En 1916, atacar un barco hospital va en contra de todas las reglas de guerra aceptadas. Entonces, ¿es este en realidad el sitio de un crimen de guerra? El sitio del naufragio drenado revela evidencia que ningún buzo podría ver. Boca abajo en el fondo del océano, una sección deformada del casco del barco, probablemente de 12 metros de largo y 2 metros de ancho, donde las placas de acero se doblan hacia adentro. Clara evidencia de una explosión devastadora en el exterior del barco. ¿Qué arma podría crear este tipo de daño por explosión? Simon está decidido a encontrar pruebas físicas. Usando un sumergible, recorre el fondo marino enfocándose en un lugar a 800 metros del sitio del naufragio.
el área donde se registró la explosión. Durante horas no ve nada, excepto arena y rocas. No hay signos de partes o fragmentos de torpedos. Pero el paisaje drenado revela algo. Está fuertemente incrustada, pero identificable como una pequeña pieza de metal de 1 metro de ancho. Parece un cascarón de huevo roto. El objeto es exactamente de la forma y el tamaño de la carcasa de una mina marina tipo E, un dispositivo alemán estándar de la Primera Guerra Mundial. Y se encuentra cerca del lugar donde se registró la explosión hace más de 100 años. Cuando lo tienes frente a tus ojos, piensas, sí, fabuloso, lo logramos. Al fin tenemos evidencia física. El fragmento de mina pone fin a un siglo de controversia. Es una evidencia irrefutable de que los testigos oculares estaban confundidos y que el Britannic no fue atacado deliberadamente por un submarino alemán. De hecho, algunos reportes de un torpedo resultan ser nada más que propaganda de guerra. No se informó de ningún submarino activo en esta área el día que se hundió el Britannic. Definitivamente fue hundido por una mina. Con la evidencia clave de los restos drenados, ahora es posible reconstruir los últimos momentos fatales del Britannic. El barco atraviesa el canal de Kia en su camino para recoger a miles de soldados heridos. Golpea una mina, probablemente puesta 3 semanas antes por un submarino alemán. Hay una gran explosión y la nave se sacudió durante unos 30 segundos. La explosión destroza el costado de estribor y el agua inunda una sala de caldera. Con gran parte del casco abierto al océano, el Britannic estaba condenado. El daño es mucho más extenso que el que hundió al Titanic. Y el Britannic queda destruido rápidamente. Otra sala de caldera se inunda. Y otra hasta que el enorme barco alcanza su límite de flotabilidad, sellando su destino. Tarda solo 55 minutos desde la explosión hasta el hundimiento. La pérdida rápida del Britannic y el Titanic antes que él alarma a los diseñadores de barcos del mundo. Por primera vez entran en vigor las normas internacionales de transporte marítimo. Incitó a la comunidad internacional a la acción. Las nuevas leyes tienen la intención de hacer que todos los barcos sean más difíciles de hundir. Y eso nunca ha sido más importante. En las décadas posteriores al Britannic, surge la era de los vuelos transatlánticos. Y la cantidad de barcos disminuye. Pero el número de naves gigantes no decae. Hay nuevos cargamentos. Uno sobre todo: el petróleo. El apetito del mundo por el oro negro de Arabia es insaciable. Trasladarlo del Golfo a Europa, América y Asia es un negocio lucrativo y requiere de un nuevo tipo de barco: el superpetrolero. De hasta 400 metros de longitud, estos leviatanes pueden transportar casi 500,000 de toneladas de crudo.
Es vital que estén construidos para ser más seguros que cualquier barco de carga anterior. ¿Pero lo son? El peor derrame de petróleo en la historia. El superpetrolero de 335 metros de largo, el Amoco Cádiz, está en el Canal de la Mancha, cargado con 1.6 millones de barriles de petróleo crudo. El colosal barco viaja desde el Golfo Pérsico hasta Rotterdam, cuando frente a la costa de Bretaña, Francia, golpea contra el fuerte oleaje y se hunde, derramando toda su carga por la costa del noroeste de Francia. El Amoco Cádiz es el primer gran desastre de un superpetrolero del mundo. Lo que lo hace importante no es la pérdida de vidas humanas, sino el petróleo regado en la costa. Las imágenes de pájaros cubiertos de petróleo le dieron la vuelta al planeta. Tan solo la limpieza le cuesta a la compañía petrolera $200 millones. Pero ¿cómo pudo simplemente romperse un superpetrolero casi nuevo? A 3 kilómetros de la costa de Bretaña, una expedición está en marcha, dirigida por el buzo Christoph Gettig. Estamos aquí para investigar el naufragio. Intentamos averiguar qué pasó. Mientras Christoph busca bajo el agua, un equipo de estudio escanea el fondo marino con un sonar de barrido lateral por primera vez. El Amoco Cádiz es un barco muy grande. Nunca se ha escaneado antes, así que seremos las primeras personas en verlo. Continuemos hacia adelante. Después de una hora, descubren algo. Y es grande. Aquí, ese es el naufragio. Esa es la popa. Es enorme. Es realmente inmenso. ¡Gigantesco! Es un barco enorme. Es asombroso. ¡Es asombroso! Los datos del sonar ofrecen una imagen muy impresionante de arriba hacia abajo de una gran parte del casco. Usando el escaneo como guía, el equipo de Christoph se enfoca en un área de 35 metros hacia abajo. Es una experiencia emocionante bucear en el Amoco, que es muy grande. Es un gran naufragio, tal vez el más grande del mundo. Se siente uno pequeño en comparación a él. Ir en el petrolero es como ir en una gran cueva. Nunca sabes dónde termina. Las imágenes submarinas ofrecen visos de este gigante. Ahora podemos hacerlo mejor. Y lentamente, un gigante perdido emerge a la luz del día. Primero la popa, de 67 metros de largo por 49 de ancho. Luego, uno de los 5 enormes tanques de petróleo. Finalmente, la proa, desapareciendo en la arena. Es un escenario de destrucción y violencia. El naufragio está completamente
separado, así. Pero ¿cómo fue que se destrozó un barco tan enorme? El naufragio drenado proporciona una pieza clave de evidencia. En uno de sus compartimentos hay lo que pareciera ser una fisura. Y hay más. En todo el casco hay secciones más grandes resquebrajadas. Una mirada más de cerca revela que tenía una cubierta de metal de solo 4 centímetros de espesor. Una que alguna vez contuvo más de 200,000 toneladas de petróleo. Para mí es muy sorprendente que un barco tan grande tenga un casco tan delgado. El Amoco Cadiz puede ser casi tan grande como el edificio Empire State, pero su casco es delgado como el papel. Es una grieta que destruyó a este enorme gigante. Ahora, basándonos en parte en la evidencia del desastre drenado, podemos reconstruir exactamente cómo el Amoco Cadiz encontró su fin. El enorme buque cisterna se encuentra con una tormenta, con vientos de 100 kilómetros por hora y olas de hasta 12 metros de altura. Una poderosa ola golpea el timón, destrozando el mecanismo de dirección y haciendo imposible controlar el barco de 335 metros de largo. Durante las siguientes 12 horas, el Amoco Cadiz se acerca cada vez más a Bretaña, conocida por su costa rocosa e irregular. Finalmente, a las 9:04 de la noche, sucede lo inevitable. Un choque con una piedra genera una grieta. Y otra. Es todo lo que se necesita para romper la débil nave de una sola cubierta. Como un cascarón de huevo golpeando una pared. No hay pérdidas humanas. Los 44 hombres a bordo son rescatados en helicóptero. Pero una región de Francia, famosa por su vida salvaje y belleza natural, está empapada en 220,000 toneladas de petróleo. Fue el peor derrame de petróleo. Fue el peor derrame de petróleo en la historia. El Amoco Cadiz cambia la forma en que el mundo ve a los barcos gigantes. Después del desastre y otros desastres del mismo tipo, surgió una nueva ley que obligaba a la construcción de un doble casco. En teoría, un casco doble debería ser capaz de resistir lo peor que el mar pudiera arrojarle. Pero a medida que la economía mundial continúa expandiéndose, la demanda de buques cada vez más grandes crece sin cesar, poniendo nuevas tensiones en las bestias de carga del comercio internacional, los graneleros. Estos gigantes transportan casi la mitad de la carga del mundo, desplazando materias primas de un lado del planeta al otro. El MV Derbyshire es uno de esta nueva generación de barcos súper resistentes, de casi 300 metros de largo, con un doble casco de vanguardia y 9 enormes bodegas. Puede contener más de 160,000 toneladas de carga. El Derbyshire es un verdadero coloso, con un alcance de 16,000 kilómetros. En julio de 1980, deja Canadá cargado con mineral de hierro rumbo a Japón. Luego, el 9 de septiembre, desaparece de repente, sin dejar rastro, sin siquiera una llamada de auxilio, y no hay señales de los 42 hombres y 2 mujeres a bordo. Sus familias exigen respuestas. Era verdaderamente un gran misterio.
En un minuto está ahí y al siguiente se ha ido. El cazador de naufragios David Mearns está buscando un gigante perdido, el MV Derbyshire. Es un barco que se perdió sin dejar rastro. Algo catastrófico le pasó a esta nave y tuvimos que traer de vuelta la evidencia. No será fácil. Sin un mensaje de auxilio, Mearns no tiene una indicación confiable sobre la posición final del Derbyshire. Y aquí el mar de China tiene casi 4 kilómetros de profundidad. Todos hablan de la aguja en un pajar, pero primero debes saber dónde está el pajar. La única pista, informes de mareas negras en los días posteriores a la desaparición del barco. Esa es una pista de dónde se perdió el barco. Usando el sonar y el instinto, Mearns escanea el área durante días. Sin éxito. Finalmente, al tercer día... Muy bien, tenemos un objetivo grande. Logran ver algo. Vemos esta gran estructura frente a nosotros y nos movemos hacia ella muy lentamente. Y hacemos una cuenta regresiva para este objeto. 50 metros, 40 metros, 30, 20 y finalmente a unos 10 metros en la penumbra aparece esta enorme pieza de acero que era el costado del Derbyshire. Y eso fue todo. Lo encontramos. Esta era la tumba de 44 personas. Las cámaras submarinas captan piezas de metal retorcido. Ahora, a medida que el océano profundo se drena, podemos revelar la escala completa de este gigante perdido por primera vez en casi 40 años. Una enorme proa de 49 metros por 43 en posición vertical sobre el fondo del mar, la cual se rompió como un débil juguete. Y cerca, la cubierta de una de las bodegas del barco. Luego, detrás de la proa, algo totalmente inesperado. El resto de la nave, destruido, reducido a pedazos pequeños, extendidos sobre 1.3 kilómetros cuadrados. Está destruido completamente. No hablamos de cientos de piezas, sino de miles de piezas. Estábamos conmocionados. ¿Cómo podría un barco moderno, diseñado para la seguridad y con un casco nuevo de doble capa, terminar su vida de esta manera? La pregunta era no por qué se había roto, sino qué causó que el barco se hundiera. 3 años después, otra expedición al sitio del naufragio busca respuestas. El ingeniero principal es Andy Bowen. Para nosotros, lo primero que sentimos cuando vimos los escombros en el fondo del mar fue una gran sorpresa. La inmensidad de aquella destrucción fue algo impresionante de presenciar de primera mano. ¿Cómo un barco podía estar tan completamente destruido? Los nuevos datos proporcionan una pista reveladora. Alrededor de la proa hay salidas de aire. Una inspección más cercana muestra que están abiertas. Sus cubiertas se rasgaron.
El agua pudo haber entrado aquí, inundando esta sección de la nave. Y si la proa se inundaba, toda la embarcación se volvería cada vez más vulnerable, arrastrándola más y más hacia abajo. Esto puede explicar por qué se hundió, pero no por qué está hecha fragmentos en el fondo del mar. Cuando Andy mira de cerca las piezas del barco fragmentado, hace un descubrimiento notable. A lo largo de los bordes, patrones de fracturas pequeñas. Es evidente que una fuerza explosiva destruyó el casco. ¿Podría haber algún tipo de falla de diseño con el casco reforzado del Derbyshire? La respuesta radica en los extraños efectos del mar en un barco de doble casco que se hunde. Cuando un barco se hunde, a unos 60 metros hacia abajo, la presión es 7 veces mayor que en la superficie. La mayoría de los barcos colapsan al pasar este punto crítico, pero una nave de doble casco se comporta de manera distinta. A medida que se aplasta, el aire atrapado dentro de los espacios y huecos vacíos se comprime violentamente. La presión aumenta hasta ser lo suficientemente fuerte como para volar el casco con una fuerza equivalente a 16 toneladas de TNT. Es un fenómeno conocido como explosión-implosión, y solo tarda unos segundos. Es como tomar un globo y explotarlo. Solo este efecto puede explicar el patrón de dispersión del Derbyshire en el fondo del mar. Sin embargo, no explica por qué se hunde tan rápidamente. Pero, utilizando toda la evidencia, ahora es posible recrear el destino exacto del Derbyshire con detalles aterradores. El buque de carga de 290 metros de largo, el MV Derbyshire, está completamente cargado y a punto de verse en problemas. Hay un tifón en el área que de repente cambia de dirección para poner al Derbyshire en su camino. Las olas chocan repetidamente contra la cubierta. Arrancando las tapas de ventilación del frente del barco. El agua de mar llena lentamente un área de almacenamiento dentro de la proa, inclinando gradualmente toda la nariz del barco hacia el mar tormentoso. En este momento, la proa está llena y las olas suben por la cubierta del barco. Durante la noche, el barco es arrastrado cada vez más hacia las profundidades. Pero en el caos de la tormenta, la tripulación no se da cuenta. Entonces ocurrió un desastre total. Una gigantesca ola, posiblemente de hasta 27 metros, se estrella en la tapa de la escotilla de la bodega número 1, llenándola con miles de toneladas de agua. Con este peso extra, el Derbyshire ahora se está hundiendo rápidamente. A medida que se hunde, las tapas de las escotillas de sus otras bodegas están expuestas al poder brutal del mar. Fue parecido a la explosión de una bomba submarina. La bodega 1 se inunda por completo. Las demás le siguen rápidamente, en un efecto dominó mortal. La nave se va llenando de agua y es empujada hacia abajo por la proa. En solo 2 minutos, el barco ha desaparecido. La tripulación no tuvo tiempo de reaccionar ni de enviar una señal de auxilio. No hay sobrevivientes y no hay señales de que se haya lanzado un bote salvavidas. Este desastre
ayuda a impulsar acciones aún más duras para regular la construcción de buques de carga. Ventilaciones de aire más fuertes en graneleros, junto con alarmas para advertir si están abiertas. En última instancia, eso en verdad ha ayudado en términos de prevenir más accidentes. Desde que entraron en vigencia esas reglas, la tasa de pérdida de graneleros se ha visto reducida a la mitad. Y la seguridad nunca ha sido más importante. Las décadas posteriores a la tragedia del Derbyshire presencian la revolución más importante en el transporte marítimo en siglos: la contenerización. Los portacontenedores cambiaron el mundo. Estos barcos son un engranaje crucial en la globalización, un aumento enorme en los vínculos comerciales internacionales. Hoy, los buques portacontenedores más grandes pueden transportar más de 20,000 contenedores estandarizados. Estos vastos depósitos flotantes pueden ser controlados por menos de 30 personas y utilizan alta tecnología para trazar las rutas más seguras y más eficientes en combustible. Pero no son infalibles. Uno de los últimos buques portacontenedores, el Faro, transporta casi 400 contenedores junto con 300 autos y remolques. Desde Jacksonville, Florida, a Puerto Rico. En mares repentinamente amenazantes, se encuentra con problemas. Su capitán, Michael Davidson, usa un teléfono satelital para hacer una llamada desesperada de ayuda. Tengo una emergencia marina. El tiempo está corriendo. Pero antes de que siquiera tenga la oportunidad de explicar lo que está sucediendo, su megabuque de 240 metros de largo desaparece del mapa, junto con las 33 personas a bordo. El Faro es la tragedia marítima más grande que ha afectado a los Estados Unidos en décadas. El desastre muestra que incluso los barcos más avanzados y modernos a veces pueden fallar. El investigador de la NTSB, Eric Stolzenberg, tiene la misión de averiguar por qué. Lo que le pasó a El Faro fue un misterio. No tuvimos testigos, no teníamos evidencia porque se perdió en el fondo marino. Eric localiza el naufragio usando su última posición GPS conocida. Está en aguas muy profundas, 4 kilómetros hacia abajo. Las imágenes del sonar sugieren que los escombros se extienden por un área de 1.7 millones de metros cuadrados. Andy Bowen, una vez más el ingeniero principal, está ansioso por recuperar el VDR o registrador de datos de viaje del barco. Un registrador de datos de viaje es una caja negra, similar a lo que tendríamos en un avión y por lo tanto registra una variedad de flujos de datos, conversaciones, llamadas telefónicas o de radio. Cualquier dato registrado ahí podría ser clave para comprender qué salió mal con el Faro. Primero, el equipo debe confirmar la identidad del naufragio. Usan un vehículo no tripulado montado en la cámara. A medida que desciende, comienza a captar imágenes fantasmales. Metal retorcido. Y luego, evidencia inconfundible. Sin embargo, solo a medida que las aguas retroceden, puede quedar clara la escala completa de este buque de carga gigantesco.
Un verdadero leviatán de las profundidades, 240 metros de largo, erguido como si todavía estuviera en el puerto. Rodeado de docenas de contenedores. Una escena de devastación total. Fue una vista deslumbrante. Casi una zona completa de explosión de fondo marino. Trabajando con la Marina de Estados Unidos, inmediatamente comienzan a buscar la caja negra o VDR, normalmente conectada al mástil de comunicaciones del barco. Pero el mástil ha sido arrancado. Y en un campo de escombros tan vasto como este, encontrarlo no será fácil. El VDR es del tamaño de una pelota de baloncesto, 17 por 20 centímetros. ¿Podrá el equipo rastrearlo y usar sus datos para comprender lo que sucedió aquí? Un equipo de investigadores está escaneando minuciosamente el enorme sitio del naufragio de El Faro. Están buscando su VDR, el registrador de datos de viaje, un pequeño objeto del tamaño de una pelota de baloncesto que podría explicar por qué se hundió. Es como buscar una aguja en un pajar. Después de 5 días, con el tiempo de búsqueda agotándose, ven algo brillando en las luces del ROV. Bastó para llamar la atención de alguien y condujimos en esa dirección. Se encuentra a medio kilómetro de donde debería estar. El agua es turbia y el ROV se mueve lentamente. Pero tan pronto como el objeto aparece, queda claro. Este es el VDR. La luz proviene de su cinta reflectante que brilla hacia las cámaras. Fue un tremendo alivio para todos porque ese era un objetivo muy importante. Después de un año en el fondo marino, ¿aún contiene sus datos vitales? Los investigadores comienzan reproduciendo las grabaciones de voz. Tengo una emergencia marina. Tenemos una grieta en el casco. Una escotilla se abrió durante la tormenta. Sí, fue difícil escuchar el VDR. Perdimos la unidad de propulsión principal. Los ingenieros no pueden ponerlo en marcha. Sabemos cómo termina, pero ellos no. Dios mío. El tiempo corre. El VDR ofrece evidencia de primera mano, pero eso no es todo. También contiene información sobre la posición final y los movimientos del barco, mostrando que poco antes de hundirse, la bodega número 3 de El Faro se está inundando. Tenemos agua en 3 bodegas. Volviendo al naufragio drenado, se revela algo que estaba oculto. A lo largo de una de las cubiertas superiores, grandes áreas de carga abiertas. Es una práctica común dejarlas abiertas de esta manera, porque la tripulación espera que cualquier agua que ingrese se drene rápidamente. Pero entonces el VDR revela una pista crítica. Tenemos una grieta en el casco. Una escotilla se abrió durante la tormenta. Una escotilla está a menudo ubicada entre cubiertas. Al observar el plano de El Faro, puede verse que si se inclinó severamente en el huracán, miles de toneladas de agua podrían fluir a través de este punto, inundando sus cubiertas inferiores. Los automóviles en la bodega se liberan y golpean las tuberías de entrada de agua, lo que aumenta las inundaciones.
Los datos del VDR lo aseguran. El faro se inclina hasta 18 grados en medio de vientos huracanados y olas altas como montañas. Estas aberturas son la grieta en la armadura de este gigante. Inmediatamente el barco se inunda, se vuelve inestable y solo 20 minutos después pierde toda energía. El capitán ordena abandonar el barco. Pero es muy tarde. El faro y toda su tripulación se han ido. Hasta el final, fue de una increíble valentía. La tragedia muestra que incluso los barcos más modernos no son inmunes a los efectos de la naturaleza más salvaje. Mientras tanto, las rutas marítimas del mundo se llenan cada vez más y los barcos que navegan en ellas son más grandes. En cada etapa de la construcción de barcos cada vez más grandes, nos hacemos la pregunta, ¿cuánto más grandes pueden ser? Y nadie sabe realmente qué tan grandes podemos hacerlos. Los buques de carga están alcanzando hoy proporciones épicas. El más grande del mundo es el OOCL Hong Kong, con más de 400 metros de largo. Incluso han emergido barcos de pasajeros gigantes. Los cruceros como la Sinfonía de los Mares ahora transportan a más de 6,000 personas. La tecnología que mantiene a estos gigantes marítimos seguros continúa mejorando. Pero por muy bien que estén construidos y comandados, los gigantes oceánicos del futuro siempre tendrán que enfrentar el poder incontrolable del océano.